Bueno, entonces a modo general diríamos que estos tres conceptos buscan una finalidad que es manejar el juego para motivar y generar un engagement. Se basan en juegos para diseñar nuevas estrategias que sean más atractivas a los diferentes consumidores. Por un lado vemos que los serious games utilizan la emulación, utilizan juegos completos y complejos para una actividad específica, algo diferente a lo que es la gamificación, que utiliza elementos parciales o utilizan juegos parciales para alimentar un proceso real, digámoslo real, o digamos una actividad actual que potencializa ese proceso de aprendizaje. O quizás utilizamos eh, estrategias o recursos o componentes de los juegos para que el proceso actual que estamos llevando, para la conducta actual que estamos llevando, sea más agradable o quizás genere un placer adicional. Entonces, son cosas completamente diferentes. No necesito a través de la gamificación diseñar todo un juego complejo y serio para que se desarrolle cierta actividad. Supongamos que el propósito sea aprender inglés. A través de la aplicación, a través de la gamificación, perdón, podemos utilizar eh, componentes, podemos utilizar un apartado gráfico, podemos utilizar un sistema de ranking, un sistema de recompensas, para que mi modelo de aprendizaje de inglés sea más atractivo o quizás me beneficie más o me motive más a aprenderlo de esa manera a partir de esos componentes. No tengo que desarrollar un videojuego para aprender inglés, ni un gameplay para empezar a desarrollar o generar un emulador para aprender inglés, sino que simplemente me baso en componentes que he validado, que he analizado, que puede funcionar y que puedo generar un comportamiento a partir de mi aprendizaje. Creo que esto es clave porque muchas veces vamos a estar como constantemente pensando que por qué no podemos hacer un serious game o por qué hacer una gamificación o por qué tengo que diseñar todo un juego para que lo que yo realmente quiero sea aprender inglés o quizás sea tomar el Uber o quizás sea simplemente adaptar ciertos hábitos y comportamientos. Para esto tenemos que empezar a diferenciarlos porque quizás nuestro propósito sea tomar de cada uno un elemento y quizás desarrollar un sistema completamente distinto. Esto no quiere decir que la gamificación no pueda ser un juego serio, sino que la gamificación incluso puede ser un juego que desarrolle ciertos componentes específicos, no necesariamente un juego desarrollado completamente, sino que puedo tomar de una mecánica de juego esa partecita que me parece interesante que mi usuario pueda experimentar y pueda aprender. Entonces me parece que al hacer estas distinciones podemos incluso tomar de cada una un componente. Quizás sea una misma marca, digamos en el caso del Advert Gaming, sea esa marca por la cual yo utilice elementos de la gamificación como juegos, como diferentes conductas y que quizás tome algo del Serious Game como un gameplay o un proceso de juego que específicamente que lo utilice solamente en ese fragmento para añadirlo a mi experiencia general, que va a ser el aprendizaje de inglés, o quizás sea la clase que yo quiera que los estudiantes aprendan. Puede ser un pedazo de juego, puede ser solamente una parte que yo la utilice en la dinámica de la clase y luego genere una serie de elementos, de componentes, como un reto, como un logro, como una serie de puntos académicos, como una serie de competencias que los estudiantes pueden utilizar para que la clase sea un poco más divertida y al final yo utilice una marca específica. Puede ser que en la clase yo tenga una marca para que interactúe con los estudiantes. Entonces, digamos que esta parte es interesante porque es bueno tener en cuenta que todas van hacia un propósito que es la diversión o el juego para desarrollar cierta actividad. Vale, finalmente tenemos una serie de elementos que a modo general nos motivan dentro de los componentes mencionados. Por ejemplo, tenemos un factor que son las habilidades. Dentro de los componentes de juego es muy importante porque nos permite generar una evolución y un crecimiento de nuestra participación en cada uno de los niveles de juego.
Por otro lado tenemos los reconocimientos, que son toda esta construcción de medallas, de premios, de crecimiento de puntos, de monetización, que se van acumulando en la medida que vamos alcanzando ciertos logros en nuestra interacción con la plataforma, con el juego y con cierta actividad. Por otro lado tenemos las emociones. Las emociones son todas estas habilidades, todas estas destrezas que nosotros vamos sintiendo en la medida que interactuamos con el sistema. Cuando nos frustramos, cuando ganamos, cuando pasamos un nivel muy difícil, cuando el sistema nos da una recompensa que nos emocionamos, nos sorprendemos. Todas estas series de emociones son importantes que nosotros las experimentemos. Entre más emociones nosotros experimentemos, pues el sistema va a otorgar una mayor experiencia y esto pues por lo general es positivo. Por otro lado tenemos la maestría. La maestría va a la par con las habilidades porque en la medida en que yo adquiero una nueva habilidad, digamos en un juego, logro desbloquear algún componente, si yo tengo un luchador, el luchador adquiere otra nueva arma, otra nueva habilidad de pelea, suponiendo que hablemos de un juego de pelea, voy adquiriendo esta cierta maestría, cierto logro y cierta experiencia en ciertos combates que me diferencian de las personas que son principiantes o que apenas inician, que son novatas. Por otro lado, la creatividad es toda esta serie de decisiones y factores que vamos a estar tomando en la medida que el sistema nos propone esos retos que tenemos que estar solucionando. Y finalmente tenemos un progreso, que el progreso es todo este feedback que se nos van acumulando, que el sistema nos está constantemente comunicando para establecer si nosotros vamos por un buen camino, si hemos evolucionado, si hemos crecido, si hemos aumentado experiencias, si el sistema nos reconoce, digamos que hemos logrado un cierto nivel, pues vamos a tener una serie de métricas que nos van a estar diciendo constantemente si hemos ganado o perdido dentro del sistema. Esto a modo general hay que tenerlo en cuenta porque generalmente los juegos tratan de balancear todos estos componentes. Recordemos que no podemos jugar un juego extremadamente difícil porque va a ser aburrido, pero tampoco podemos jugar un juego extremadamente fácil porque va a ser aburrido. De esto requiere un cierto balance y una cierta, digamos, un cierto bagaje en este proceso de construcción. Por eso es importante que en la medida que nosotros estemos colocando elementos de gamificación, tenemos que colocar los elementos que realmente significan dentro del sistema. No podemos estar colocando todo un sistema de puntos, de medallas, de recompensas. No podemos estar colocando todo un sistema de niveles complejos de juego, porque podríamos estar saturando un procedimiento que probablemente no requiera todo eso y quizás solamente elaboremos solamente un fragmento de eso, pero que ese fragmento está muy bien pensado y muy bien elaborado para la actividad que nosotros necesitamos que los usuarios tengan dentro de esa experiencia que queremos generar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, esto lo revisaremos más adelante durante los ejercicios que vayamos trabajando. Vamos a estar profundizando un poco más sobre esta parte, pero quiero dejarlo como a modo general para que lo vayan teniendo en cuenta. Y finalmente, ya digamos, como cierre de esta primera clase, ¿qué hemos logrado alcanzar? A modo general, obtuvimos un primer logro, que es esta primera clase de definición de actividades basadas en juego. Ya vimos la diferencia, las relaciones que hay entre la gamificación, entre los serious games, entre los advert gaming, que son estos juegos de marcas que empiezan a tener una interacción directa con los usuarios, que yo juego con el producto, juego con el servicio y me lo proponen de manera divertida. Tenemos unos power-ups, que son estos poderes que vamos adquiriendo en la medida que vamos trabajando nuestras clases. Por un lado tenemos este contexto de la evolución de la gamificación en sus diferentes ramas. Tenemos las distinciones de estos tipos para diseñar nuestro modelo, para personalizarlo, para quitar, para añadir, para diferenciarlos de otras ramas que probablemente desconocíamos y que pensábamos que todo era gamificación y pues realmente hay que establecer esas limitaciones, pero esas limitaciones conceptuales, porque en realidad podemos utilizar todos los elementos de otros elementos, o sea, podemos tomar elementos de juego de los juegos serios, podemos trabajar con marcas y a la vez podemos tomar todos estos componentes de la gamificación para construir nuestro sistema de experiencia que va a ser creativo para todos. Y finalmente, pues vamos a construir estas primeras bases para
en el transcurso de la clase empezar a elaborar estos proyectos personales, estos proyectos profesionales, estos proyectos que nos van a ayudar poco a poco a construir este sistema que va a ser, digamos, nuestro nuestro primer proceso creativo a lo largo de este diplomado. Entonces, si quieren ahondar más, aquí les dejo una referencia que van a estar ampliando un poco más estos conceptos. Sí les recomiendo que se documenten un poco para que vayamos profundizando en su momento pues estos conceptos y en la próxima clase ya vamos a trabajar un poco toda la relación de lo que es un juguete, lo que es un juego y cómo en la medida en que pasan a otras instancias pierden toda esa significación y vuelven a reinterpretarse, pero bajo otro componente completamente diferente. Pero bueno, no me voy a extender más, pero sí dejaré como digamos, la referencia de la siguiente clase. Entonces, gracias por estar hasta este punto. Ya tenemos este feedback general y la idea es que sigamos avanzando y escalando cada vez. Ya nos vemos.